Un saludo muy especial de amistad y juventud a todos ustedes. Hoy 23 de septiembre de 2020 que damos, por supuesto, inicio a la estación más bonita del año, como es la primavera, estación primaveral, que por supuesto nos trae muchas alegrías, muchos encantos, muchas emociones, pero saliendo de una situación complicada, amigas y amigos, porque claro, también tenemos que tener en cuenta que el difícil momento que vivimos por esta situación del coronavirus, si bien es cierto hay una disminución según las cifras últimas que hemos evidenciado, lamentablemente no podemos bajar la guardia, digamos, y tenemos que estar pendientes y cuidándonos, y sobre todo estas celebraciones que podrían darse deben estar siempre cuidándose los protocolos correspondientes, es decir, esto no debe venir una celebración encerrada en botellas, y tampoco debe darse esta insubordinación urbana como hemos visto en unas situaciones muy comprometedoras para la salud de nosotros mismos. Se dice mucho en este aspecto, amigas y amigos, que la adversidad es la madre de todas las virtudes, y creo que de ello tenemos que aprender mucho nosotros cuando ya hemos visto pues como muchos conciudadanos, muchos hermanos o familiares, amigos han tenido que partir a la eternidad, porque claro, la salud colapsada, hospitales, la infraestructura, la situación consabida por cada uno de nosotros, lamentablemente nos llevó a tener este revés en nuestras familias. Y estos últimos días, amigas y amigos, ha sido complicado para la clase política, para la gobernanza en nuestro país, en razón, por cierto, de que estaba en riesgo la investidura del presidente de la República en cuanto a lo que atañe a su incapacidad moral, que, claro, el Parlamento tuvo que finalmente someterlo a votación y no prosperar esta pedido de vacancia del presidente de la República. Sin embargo, es cierto que hasta el 31 de julio del año 2021 el presidente tendrá que hacer todos los esfuerzos como presidente de la República, ciertamente para tratar de superar estas situaciones complicadas que vivimos en nuestro país en materia de salud, en materia de la economía, también ni a menos en materia de la informalidad, cómo superar o cómo mejorar nuestra alicaída situación de el empleo en nuestro país. Esta reciente información que hemos advertido, donde en Latinoamérica ciertamente se ha perdido muchísimo empleo, pero el Perú está en el ranking primero como el país que perdió mayor empleo. Muchísimo desempleo, muchísima informalidad laboral, muchísima informalidad tributaria de que tanto hemos hablado en los últimos tiempos. El presidente de la República, por cierto, que va a enfrentar toda esta complicada situación en lo que atañe a si está inmerso en delitos penales, en delitos inclusive de cuando ha sido presidente regional en Moquegua, o de delitos que puede estar inmerso también en el ejercicio de la actividad presidencial, ciertamente como primera magistratura de la nación. Estos aspectos, algunos partidos, agrupaciones, opinólogos también sostienen que cómo es posible que un presidente que está en esta situación complicadísima puede seguir gobernando 6 o 7 meses más en nuestro país. Acá de lo que corresponde es que él debió renunciar para evitar mayor complicación, porque claro, se trata de un presidente con un perfil bastante desgastado, y sobre todo que pierde esta capacidad que puede tener una autoridad como jefe de Estado. Pero finalmente de lo que se trata es que no estemos enfrascados en un nuevo gobierno, en un nuevo presidente, pero que el presidente de la República actual, Martín Vizcarra, siga hasta el 31 de octubre del año próximo. Ciertamente los ojos de la ciudadanía, los ojos de los parlamentarios, los ojos de toda la prensa nacional, de todos los que hacemos de alguna manera ejercer nuestra responsabilidad, y como profesionales ciertamente estamos al tanto para evitar cualquier trastavío que tenga el presidente dentro de su ejercicio presidencial. Un punto relevante también, amigas y amigos, hemos advertido como el Tribunal Constitucional, por cierto, que ya están de salida porque se tiene que nombrar nuevo, llevan un año ya, y sin embargo no se nombran reemplazantes por las situaciones complicadas que se ha vivido, pero ha tenido este gran reto, por cierto, de
declarar infundado, en todo caso, infundada ciertamente esta pretensión por parte de el Colegio de Abogados de la Libertad. Claro, detrás de ellos también está todo un conglomerado de empresas. Nos habla también de a la luz y lo evidente que hay todo un estudio muy renombrado de abogados tributaristas que son parte del staff que defienden a estas grandes empresas para solicitar pues que más de 11.000 millones de soles que están en disputa ciertamente en el Poder Judicial o en sede administrativa, la administración tributaria ya no pueda cobrarlas porque se trataba de periodos prescritos. El aspecto de la prescripción de las deudas tributarias con la normativa anterior que hablaba de los 4 años, ciertamente modificado desde 2012 en adelante, pero en el fondo, amigas y amigos, de lo que se trata acá es que la ciudadanía reclama, y con justo derecho, por cierto, mucho hablamos que los tributos van más allá de la justicia. Entonces la ciudadanía, los microempresarios consultan y se hacen conjeturas, preguntan que cómo es posible, claro, empresas poderosísimas están 15, 10, 12 años, 5 años ahí en una litis, sea, claro, ciertamente en sede administrativa o en sede del Poder Judicial, y no pagan estos impuestos. Y finalmente esto llega al Tribunal Constitucional, pero claro, finalmente el Tribunal Constitucional ha declarado infundada esta pretensión, y lo que continúa ahora pues es que sigue el tema de la cobranza, sigue el tema de la litis judicial, o si está en sede administrativa también, pero finalmente quien tenga la razón, sea en la misma administración tributaria, en sede administrativa o en el tribunal fiscal, o inclusive en el Poder Judicial, emitida el pronunciamiento correspondiente o la sentencia, si fuera el caso de la judicatura del Poder Judicial, la administración tributaria queda expedito a efectuar la cobranza correspondiente de los tributos gracias a este fallo emitido por el tribuno, como es el Tribunal Constitucional. Entonces decíamos, por cierto, que muchos microempresarios y ciudadanos de a pie dicen, ¿por qué este aspecto en la que hay millones, miles de millones en tributos en juego, que se trata de construir hospitales, la salud, la educación, etcétera, y se pone en riesgo su cobrabilidad? ¿Por qué hablamos de acá de la ilusión tributaria, toda esta especie de arquitectura tributaria, de la complejidad del mundo tributario, que, claro, ciertamente microempresarios en medio año o máximo un año empieza una fisca y termina y se cierra y se emiten los correspondientes órdenes de pago, órdenes de multa, las resoluciones de SUNAT correspondiente, y finalmente tienen que pagar sus impuestos. Esta complejidad, por cierto, de estos conglomerados y de inversiones transnacionales, hablamos que las inversiones no tienen frontera, entonces acá se cuida también mucho el aspecto de la seguridad jurídica, amigas y amigos, porque claro, desde el otro lado de la vereda, muchos dirían, ¿cómo es posible que estos grandes inversionistas que vienen al Perú a invertir y a hacer grandes inversiones finalmente estarían frente a una inestabilidad jurídica porque se cambia la regla del juego? Pero no es tanto así, ¿no? Porque las reglas del juego están claras, simplemente acá había un tema de cierta complejidad en la interpretación desde cuando se computaban los 4 años para prescribir una deuda SUNAT. Si te demoraste los 4 años, es tu responsabilidad. En realidad, de lo que se ha podido evidenciar acá es que incumpliste con este enorme labor, enorme responsabilidad de cobrar los impuestos. Eso es lo que han manifestado algunos especialistas o algunos ciudadanos que consideran que esto no llegó a llegar a este nivel del Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que, reiteramos, acá no se trata en el sentido de que SUNAT ha sido demasiado parsimonioso en cobrar los tributos, sino que de por medio hay medidas dilatorias, aspectos de medidas como apelaciones, van del Tribunal Fiscal o van al mismo Poder Judicial, y están años en esta litis, y finalmente transcurren los 4 años, o queda cortísimo los 4 años para cobrarla. Pero el punto central, ¿desde cuándo lo computabas? Bueno, desde que se emiten las resoluciones de órdenes de pago o resoluciones de multa emitidas ciertamente por la entidad. Y entonces la disputa, perdón,
el enfrascamiento en esta dura discusión o discusión bizantina, de repente, si quieren, vemos llevarlo del otro extremo, se daba en que cómo era posible que estemos en esta situación complicadísima, pero lo que se trataba acá, que había una declaración por parte del contribuyente y por lo tanto al darse la declaración determinativa en la declaración mensual o anual del impuesto, a partir de ahí era computable los plazos, que no era tan cierto tampoco, y por eso es que necesitamos explicar este aspecto que genera una confusión en el universo de contribuyentes. De lo peor que podría pasar acá, amigas y amigos, finalmente es que esto se lleve al CIAI, ¿no? Estos conglomerados que tienen una inversión de miles de millones de soles en el Perú, lleven al CIAI a sede internacional, y en sede internacional se pretenda pues ganar esta controversia y que el Estado peruano finalmente termine cargando con todas estas deudas, ¿no? Porque por ahí hay ciertas precipitaciones de algunos políticos que nada bueno hacen en una ley como esta, donde ya el Tribunal Constitucional ha zanjado en definitiva en sede nacional, ciertamente, ¿no? También, amigas y amigos, es importante tener en cuenta que en estos días ya se viene calentando, por decirlo de alguna manera, el ámbito electoral, porque claro, hasta fines de este mes de septiembre se vence el plazo, si es que no hay alguna ampliación por parte del Jurado Nacional de Elecciones, para que ya los precandidatos o los perfiles de candidatos estén en sus agrupaciones políticas o en los partidos políticos, ¿no? Y por cierto que ya vemos pues a George Forsyth ingresando al Partido de Restauración Nacional, o el gran empresario minero Roque Benavides ingresando entrando en inscripción, por cierto, al Partido Aprista Peruano, partido tradicional de Víctor Raúl Haya de la Torre, y así una serie de candidatos que podrán ser en promedio 20 seguramente, que se disputará la presidencia de la República. Pero ciertamente lo importante y lo relevante en estos días, amigas y amigos, es que no pueden postular candidatos que tengan sentencias firmes en primera instancia, ¿no? Esta sentencia, por cierto, va a permitir prohibir que estos ciudadanos que han faltado a la ley o han cometido delitos no vayan pues a pretender llegar a la primera magistratura de la nación, porque de lo que trata es candidatos probos, candidatos que realmente se compren el pleito del Perú, no estén cargando enormes mochilas sobre sus espaldas producto de esta situación de actos delictivos en que haya estado inmerso. Queremos candidatos con amplias ambiciones para el Perú, desacumular energías como la prohibición de la reelección ha sido un aspecto que se ha venido ventilando por la bajísima calidad de los parlamentarios, ¿no? Incluso muchos hablan que de lo que se trata acá es ya evitar, en todo caso, hacer una reforma constitucional para volver a la Cámara Alta, o sea, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, porque lamentablemente en estas últimas elecciones los parlamentarios que llegan no están preparados, no tienen ese bagaje de experiencia que tuvieron otros candidatos, otros parlamentarios que repitieron, pero detrás de ellos también estaba la honestidad, porque mucho se habló de parlamentarios que estuvieron 3 o 4 en 4 oportunidades, pero detrás de ellos también cargaban mochilas pesadas por mantos de corrupción o por estar, por cierto, inmerso en aspectos de negociados privados o sirvientes de intereses corporativos o inclusive trufados de topos, porque de lo que se trata más bien ahora es que en estas elecciones próximas lleguen los mejores representantes del pueblo, y por supuesto que nosotros tenemos como electores elegir a los mejores candidatos y no caras bonitas y no algunos ciudadanos que simplemente por alguna situación de vendetas terminan llegando al poder o por ofrecer el oro y el moro, como se ha dado en situaciones anteriores. Otro tema también que hemos visto, amigas y amigos, en este ingreso ya a la estación primaveral, la preocupación en el ámbito de la informalidad laboral, que bien lo hablamos inicialmente, pero esta normativa que de lo que se trata es que en el caso de las trabajadoras del hogar
sean tratadas, digamos, como trabajadoras de un régimen general, vale decir, que sean tratadas con todos los beneficios, con 2 gratificaciones, con un sueldo CTS al año, con 30 días de vacaciones, con los días correspondientes de el descanso pre y postnatal, todos los beneficios de ley, porque claro, se trata de una persona que trabaja 8 horas diarias, claro, seguramente puede vivir en el mismo inmueble donde labora, pero de lo que se trata es que ya no se abuse más de estas contrataciones. Lamentablemente, es cierto que solamente con normativa no se puede regular los cumplimientos, sino más bien seguramente por el lado de las fiscalizaciones y dura labor que tiene SUNAFIL en estos aspectos. Pero, claro, contratarle con un sueldo mínimo, porque la normativa también indica que debe ser con un sueldo mínimo de los 930 soles, será un aspecto que de alguna manera no flexibiliza la contratación, porque probablemente no todos tienen la capacidad de pagar un sueldo mínimo a una trabajadora del hogar, de repente a part-time, etc. Pero, bueno, dentro de toda esa complejidad que tiene que quedar en claro es que no con normas se va a evitar que esta informalidad sea superada, sino más bien con fiscalizaciones y con mayor concientización y alternativa, por cierto, como existe, amigas y amigos, la ley MIPE laboral, microempresa, pequeña empresa y del régimen general. Entonces, tratarla a las trabajadoras del hogar como del régimen general también tiene sus contrasentidos para sus contrataciones y seguramente va a ser una limitante en las contrataciones. Hemos visto también que la informalidad ya en el ámbito de lo que atañe a las propias empresas no disminuye, por lo tanto hay una dura tarea de la SUNAFIL para evitar que esta situación siga acrecentándose de la informalidad, pero algún replanteamiento tiene que darse porque ciertamente en esta situación complicadísima que estamos viviendo, muchas empresas vienen quebrando, no solo empresas grandes, sino empresas pequeñas que vienen cerrando porque por cierto se deben a sus clientes, se deben al dinamismo de sus negocios y lamentable en esta situación difícil que estamos viviendo todos los peruanos, hace complicadísimo en muchísimos casos mantener muchas empresas en marcha. Nos vemos en la próxima edición.